toda una fichita, resultó ser la jueza Nancy Juárez, aquella jueza veracruzana que concedió un amparo a los quejosos de la reforma al Poder Judicial de la Federación para que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta de México, borrara del diario oficial de la Federación el decreto firmado por el presidente López Obrador el pasado 15 de septiembre, en donde hacía pública la constitucionalidad de dicha reforma. Esta jueza resultó tener una cola bastante larga, y así lo exhibió hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y hablando del Poder Judicial, empiezan con el pie izquierdo, y más con pena que con gloria, sus conferencias contra las de la doctora Claudia Sheinbaum. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente mediodía de lunes 21 de octubre, y sí, así como ustedes lo están escuchando, y es que efectivamente esta jueza golpista del Poder Judicial, esta peón de Norma Piña y compañía, resultó ser una cómplice más de aquellos que manejan este sistema podrido llamado Poder Judicial de la Federación. Un poder judicial que, pues simple y sencillamente, en cuanto a la impartición de justicia, brillaba por su ausencia a tal grado que el órgano que se encargaba de examinar, evaluar el buen andar y el buen trabajo de los jueces, magistrados y ministros, el Consejo de la Judicatura Federal, simple y sencillamente era un elefante blanco dentro del Poder Judicial. Rara vez tomaba una determinación rimbombante o importante, apegada siempre al derecho, pero que simple y sencillamente brillaba por su ausencia. Tal es el caso de la manera en la que se solapó precisamente a esta jueza, a la jueza Nancy Juárez, de la cual ya se tenían antecedentes de mala conducta y malas praxis en el trabajo. Sin embargo, Norma Piña decidió cobijarla y hoy le cobra el favor. ¿Cómo? Con estos amparos. Amparos que incluso esta jueza amenaza llevar a instancias internacionales. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente se ven sobrepasados en esta cuestión de la reforma al Poder Judicial. Pero vamos a escuchar la forma en la que Rosa Isela Rodríguez exhibe esta jueza, que después, en una entrevista ya bastante constantes con Azucena Oresti, señala que va a ir a instancias internacionales. ¿Para qué? Para que supuestamente sometan la voluntad popular del pueblo mexicano. Una verdadera estupidez. Y vamos a hablar también de la estupidez de los jueces y magistrados que empezaron sus mañaneras pues con el pie izquierdo, porque tal parece que no saben lo más mínimo de derecho. Ahora sí, vámonos directamente con Rosa Isela Rodríguez. Chequemos. Aquí lo tenemos. Este es el expediente de la jueza de la que le estamos hablando, en voz de la secretaria de Gobernación. Ahora sí, vamos a escucharla. Sobre el expediente, dice, de la jueza Nancy Juárez Salas. ¿Quién es esta juez? Es quien le envía un ultimátum a la presidenta de México de que o elimina del diario oficial de la Federación la publicación sobre la reforma al Poder Judicial en 24 horas o enteraría al Ministerio Público Federal de que ella habría cometido el delito de desacato, que puede ser castigada hasta con 7 años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es, quién es esta juez, de qué estamos hablando. Dice que en abril del 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023, la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó
a la Juzgadora Federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral, derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, hay una denuncia de 12 servidores públicos en esa época. También en 2015, 2016, dice, su récord de mala conducta inició al menos en octubre de 2016, cuando estuvo sujeta al procedimiento disciplinario por la ratificación irregular de licencias médicas y por lo cual se le impuso una sanción administrativa. También que en los registros oficiales son conocidas las amonestaciones verbales contra la defensora por faltas que van desde irregularidades en la expedición de nombramientos y descuido en el desempeño de sus funciones hasta realizar actividades comerciales ajenas a la función jurisdiccional, un acto prohibido en los códigos éticos de cualquier. Pese a todos sus registros, esta jueza adscrita al juzgado 19º al distrito en Coatzacoalcos, Veracruz, sigue denunciando a la presidenta y porque ella cumple con la ley. Pues ahí está. Faltas de conducta, faltas éticas, incluso vender Tupperware o Betterware, qué sé yo, dentro del juzgado. Bueno, muchísimo es el expediente negativo de esta jueza y en el cargo de jueza, que es lo más llamativo de esta situación. Y bueno, esta jueza, pues obviamente ante esta balconeada monumental, hoy va con sus amigos chayoteros de Radio Fórmula diciendo que habrá tratados internacionales que avalarán el amparo. Vamos a escucharlo. Ellos en principio se equivocan al mencionar que el amparo es contra los amparos promovidos, o en este caso el juicio que estamos tratando. Ellos dicen que es contra reforma o adición a la Constitución. Eso es falso. El amparo promovido fue contra el proceso intralegislativo, es decir, antes de la reforma. Por eso no podemos decir que es improcedente el amparo. Además, en los juicios de amparo, como en este, se está reclamando la inconvencionalidad del artículo 61, fracción primera de la ley de amparo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el artículo no da oportunidad de recurrir las reformas o adiciones a través de la vía de amparo. Sin embargo, el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos establece que siempre debe de haber un recurso efectivo y legal. En ese sentido, bueno, pues tenemos que expandir los derechos humanos a vía internacional y desde luego que es procedente el amparo. Ahí está. Dice la señora que la resolución no va en contra de la constitucionalidad, sino en contra de la ley. Y ese va a ser el nuevo argumento de la oposición, en este caso del Poder Judicial, que no están criticando la constitucionalidad, sino que la ley de amparo está mal. A ver, esta reforma es de 2014, la última del 61 de la ley de amparo. ¿Cuánto tiempo tardaron? Más de 10 años en darse cuenta que estaba mal y hacer las observaciones. Y eso que diario manejan la desgraciada ley, para que vean que son ganas de estar fregando. Pero bueno, ¿quieren ver cómo precisamente están fregando? Pues así se da la conferencia de prensa de estos jueces y magistrados, quienes no trabajan, pero ahora sí van a estar en su espacio de medios. Y ojo, que ellos tienen toda la infraestructura porque tienen TV Jurisprudencia, o no sé cómo chorizo se llama la televisión del Poder Judicial. Y bueno, en este sentido están utilizando recursos públicos para manifestarse en contra del Estado. Es irónico, ¿no? Pero en este sentido también demuestran que se les olvidó un poquito lo básico del derecho. Y ahorita les diré por qué. Chequemos. Se ha dicho, es que el juicio de amparo no procede, porque el artículo 61 de la ley de amparo dice que no procede contra reformas constitucionales. Y sí, eso dice el artículo 61. Pero debemos considerar dos cosas. Primero, que ese artículo 61 de la ley de amparo es un artículo secundario, legal, no constitucional. Segundo, que es un artículo producto de la reforma
de la Ley de Amparo de 2013. Esto, entre otras implicaciones, tiene que todavía no hay jurisprudencia definitiva que establezca que esa es una regla insuperable. Tercero, ese artículo 61 está siendo materia de objeto de cuestionamiento en estos juicios. Estos juicios de amparo que se han promovido dicen, promovemos juicio de amparo y pues te decimos que ese artículo 61 que me cierra la puerta también es inconstitucional. Esto ocasiona que los jueces abren la puerta y se pronunciarán sobre si ese artículo es constitucional o no. No podemos dar por supuesto que no se puede, porque eso es la materia del debate en estos juicios. A ver, para empezar, el juez no sabe contar. Dijo 2 puntos y señaló 3. Ahí empezamos mal. Ahora dice, es que no estamos hablando de la constitucionalidad. Sí, efectivamente, la Constitución no se puede modificar en base al artículo 61 de la Ley de Amparo. Ley que, por cierto, como les digo, es del año 2013 esta reforma al artículo 61. Y desde 2013 hasta la fecha no se habían dado cuenta que la ley era injusta. A pesar de que ya se había intentado señalar esa postura por parte del Partido del Trabajo cuando era oposición. Y bueno, estos señores hablan sobre la jurisprudencia. Pero se les olvida lo siguiente. Señalan que el artículo 61 de la Ley de Amparo viene de una ley secundaria, como lo vemos acá. Encontramos en esta pirámide, que siempre les he dicho de ella, pues las importancias en base a las leyes. Hasta arriba está la Constitución, abajo de la Constitución los tratados internacionales, luego las leyes generales y federales, las constituciones locales, las leyes locales, los decretos, reglamentos y hasta abajo la jurisprudencia. Esto dijo el señor. Es que no hay jurisprudencia todavía que señale la legalidad. Es que no se necesita una jurisprudencia para ver la legalidad de una ley. La ley federal, que en este caso es la Ley Federal de Amparo, la Ley de Amparo, siempre va a estar por encima de la jurisprudencia. Aún existan 50 jurisprudencias del mismo tema, estas jurisprudencias jamás estarán por encima de la ley federal, en este caso la Ley de Amparo. Así que en su primera conferencia contramañanera del Poder Judicial con recursos públicos, ¿qué creen? Ya la calabacearon. Y eso que son los jueces y magistrados. Válgame el desgraciado, hágame ustedes el desgraciado favor. Ahora sí, mis queridos amigos, nos vemos al ratito con más información. Espero que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y sobre todo ayúdenos compartiendo esta noticia. También los invito a suscribirse a este canal y activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Porque recuerden, yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy cocinando la noticia y los veo en el próximo video. Porque saben, se pone bueno. Va que va.